Capítulo 4. El estado del bienestar. Este puede que sea el capítulo más complicado, junto con la diferencia entre Estado y nación, porque vamos a ver lo que es el estado del bienestar y las diferentes opciones que hay de construir un Estado dentro del propio Estado. Entonces, bueno, ahí veis en la diapositiva algunas palabras que están relacionadas con el estado del bienestar. ¿Cómo le definiríamos? Un estado que ofrece a su ciudadanía, hombres y mujeres que viven dentro de ese estado, una serie de ventajas, de beneficios, de servicios para que la calidad de vida de esas personas sea óptima, sea buena. Por ejemplo, el Estado tiene que ofrecer educación, el Estado tiene que ofrecer sanidad, el Estado tiene que dar también seguridad a la gente, el Estado tiene que dar ayudas a los hombres y a las mujeres cuando lo necesitan, a las mujeres que acaban de ser madre, a los hombres que piden el permiso de paternidad. El Estado tiene también que ofrecer cultura y subvencionar la cultura de ese país, el cine, el teatro, otro tipo de manifestaciones artísticas. El Estado tiene que ayudar a las personas mayores, creando residencias o fomentando esos viajes que hay de la tercera edad a Benidorm, por ejemplo, o a otros lugares de ese estilo. El Estado tiene que ayudar también a las empresas para que la gente que monte una empresa tenga facilidades, tenga subvenciones, tenga ayudas. Por lo menos al principio tiene que ayudar a los comercios, tiene que también tejer una red de transportes dentro del propio país para poderse comunicar a través de los trenes, de los aviones, de las autopistas, de las carreteras. El Estado tiene que desarrollar y cuidar el mundo rural y no solo el mundo urbano. El Estado también tiene que hacer que la gente joven se crezca como personas y tiene que facilitar a esa gente joven entrar en el mercado laboral. O sea, todo esto lo tiene que promover el Estado con los impuestos que pagamos entre todos. Y si se cumple todo esto, la calidad de vida de las personas es buena. Y entonces podemos decir que tenemos un buen estado del bienestar. Cuando no tenemos empleo y nos quedamos en el paro, tenemos un subsidio de desempleo, cobramos. Y el Estado nos ayuda a conseguir un empleo. Cuando enfermamos, tenemos la seguridad social y los hospitales donde vamos y los médicos y las médicos nos curan. Cuando somos niños, adolescentes más mayores, vamos a las escuelas, institutos o universidades a formarnos como personas. Todo eso lo paga o lo subvenciona el Estado con los impuestos que hemos pagado previamente los ciudadanos y las ciudadanas. Bien, hasta ahí claro. Bueno, luego puede haber dos tipos de Estado. Esto va a ser lo difícil. El Estado social y el Estado liberal. Hay estados que deciden gastar mucho dinero en su ciudadanía. Entonces, como gastan mucho dinero, tienen también que recaudar muchos o más impuestos y gastarlos bien. El Estado interviene en la economía y en la sociedad, porque el Estado social es un Estado que piensa que el Estado tiene que intervenir para disminuir la diferencia entre ricos y pobres, para disminuir las desigualdades, porque si el Estado no interviene, si el Estado no da ayudas, no da subvenciones, si el Estado no ofrece subsidios de desempleo o subsidios de larga duración para gente que lleva muchísimo tiempo sin trabajar, o para gente que no puede comer, o para gente que no tiene vivienda, si eso no ocurre, ¿qué es lo que va a suceder? Que la sociedad se va a volver cada vez más desigual. Y eso crea a la larga una sociedad más y más y más injusta y además violenta y peligrosa. Porque va a haber más marginalidad, va a haber más gente que va a tener que utilizar la violencia para conseguir sobrevivir. Y además el Estado piensa que si tú no tienes recursos, si tú no tienes una calidad de vida mínima, no puedes ser libre. No puedes ser libre para elegir lo que quieres hacer, sino que siempre tienes que optar por coger lo que los demás te dan, pero tú no tienes libertad para elegir. Eso sería un Estado social, donde se redistribuyen
el dinero de los impuestos de una forma más o menos equitativa, porque a la larga, cuanto más ricos seamos todos, mejor para el país. Esto pensaría lo que es el Estado social. El Estado liberal piensa de forma diferente. Para los estados liberales, o los estados que tienen gobiernos liberales, porque esto depende de quién está gobernando. Por ejemplo, cuando gobierna en España el Partido Socialista, pues normalmente tiende hacia un estado social. Cuando gobierna en España el Partido Popular, tiende hacia un estado liberal. O cuando gobierna en Inglaterra un partido u otro, o en Estados Unidos un partido u otro. Entonces, el estado liberal, o en los estados liberales, quienes gobiernan piensan que apenas hay que intervenir en la economía, que hay que dejar a la economía que actúe por sí sola, que solo se debe intervenir en los casos de extrema pobreza. ¿Por qué? Si el Estado no interviene, las empresas se van a enriquecer más, van a pagar menos impuestos, van a poder también decidir qué es lo que pagan a sus empleados, les pagarán menos en algunos casos, con lo que podrán crear más empleos, esos empleos crean riqueza y esa riqueza aumenta el bienestar. Porque para ellos, además, la intervención excesiva del Estado frena la libertad de las personas. Si el Estado actúa mucho, las personas tienen menos, y las empresas menos libertad para poder actuar por sí mismas. ¿Cuál es el problema o el inconveniente que tiene este Estado liberal? Que puede llegar a crear unas desigualdades muy grandes si el Estado no interviene para mejorar o para eliminar esas desigualdades. Estas son las dos vertientes que tienen los partidos políticos a la hora de pensar un Estado, o bien social o bien liberal. O bien interviene el Estado en la economía y redistribuye los impuestos intentando mantener una equidad, una igualdad. O bien un Estado liberal donde el Estado interviene poco, deja hacer a las empresas porque piensa que son las empresas quienes van a crear la riqueza que nos va a hacer a todos también más ricos. Bueno, si no entendéis algo de esto, lo preguntáis en clase y seguiremos trabajando este punto en clase porque es complejo. Un saludo. Un saludo, pero no hasta siempre, porque se me olvidaba deciros, bueno, que en los últimos años las diferencias entre gente rica y gente pobre en todos los países del mundo se están incrementando, y especialmente dentro de Europa, en países como España, donde a raíz de la crisis las diferencias entre unos y otros, entre gente rica y gente pobre, se ha ido cada vez incrementando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que está sucediendo en toda Europa desde los años 80 es que ese estado del bienestar del que hemos estado hablando se está deconstruyendo, se está destruyendo, se está limitando, se está dedicando menos dinero al estado del bienestar. Esto lo hemos visto en educación con la crisis, donde las partidas presupuestarias, el dinero que se ha invertido en educación, ha sido mucho menos en los últimos años. Con lo que las condiciones de las personas, las condiciones de vida y las condiciones laborales también han empeorado si el estado del bienestar empeora. Ahora sí que me despido. Un saludo.